enfocadas a las doctrinas que como bautistas pues tenemos esas bases, estamos fundamentados sobre 16 doctrinas, son las que como bautistas creemos, tenemos esa convicción y me gustaría hacerlo a detalle, con calma. Cada doctrina está bien llena de versículos que la respaldan y me gustaría, no importa que me lleve a lo mejor 2 o 3, dependiendo la doctrina, pero llevarlas con calma y de tal manera que puedas comprender, entender cada punto, cada versículo, por qué creemos lo que creemos, dónde viene en la Biblia, quién lo dijo, por qué lo dijo, y todo eso relacionado a las doctrinas. Así que les invito, en cuanto tenga la posibilidad y pueda, traer alguna libretita y apunta ahí los versículos. Y bueno, yo creo que los ángeles existen, lo creo por fe. Dios, antes de haber creado al hombre, había creado seres espirituales con facultades diferentes, distintas a las nuestras. No tienen un cuerpo. Los ángeles, que es lo que vamos a hablar en esta tarde sobre los ángeles, la doctrina de los ángeles, no tienen un cuerpo como el nuestro, pero en algunas ocasiones se hicieron visibles al hombre. Lo que sí vemos que tienen rangos y tienen labores variadas. Y hablando de los seres angelicales, pues en la Biblia encontramos los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles. Y digo, bueno, pues ya es tiempo de hablar doctrina. Hemos estado hablando por mucho tiempo en relación a nuestra conducta como cristianos, como ese alimento tan necesario, pero es bueno seguir adelante, seguir avanzando en las enseñanzas que tienen que ver con más solidez en lo que creemos. Y bueno, en el Señor espero que cada una de ellas sea de fortaleza, que fortalezca tu fe en lo que has creído. Y bueno, vamos a Isaías 6.1. 6.1. Del 1 al 3 le doy lectura. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, ¿qué había? Serafines. Había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos aquí, pues, los serafines. La Biblia describe que Isaías vio los serafines. Y también vamos a Génesis 3:24, como introducción a la enseñanza. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre cuando pecó y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Allá Isaías dice que vio serafines, y aquí Génesis dice que Dios puso en el huerto del Edén querubines. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4.
verso 13. No solo hay serafines, no solo hay, querubines, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ¿qué? Arcángel. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que también hay arcángeles. Esta palabra aparece solamente 2 veces en la Biblia. En la primera carta a los Tesalonicenses 4:16 y aparece en Judas en el verso 9. Vamos, por favor. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel, y tiene nombre, ¿cómo se llama? Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. También hay arcángeles. Los ángeles se percibe que son como los soldados rasos, hay demasiados ángeles. Y vamos por favor a Mateo capítulo 18. Las Escrituras afirman que hay ángeles. El Señor Jesucristo afirmó que hay ángeles. Mateo 18, verso 5, para que vea el contexto, está hablando el Señor Jesús y dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí está hablando el Señor Jesús en relación a los niños, que ama a los niños, tiene un cuidado especial por los niños, y le fuera mejor aquel que evita que los niños vengan a él, ponerse una piedra de molino al cuello y echarse al mar, de tal manera que muestra el amor que le tiene a los niños. Y no solo Jesús les tiene un amor especial, sino, veamos el verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Está hablando de los niños. ¿Por qué? Porque os digo que sus ¿qué? Ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y la primera palabra dice, mirad que no menospreciéis. Tengan cuidado de no menospreciar a los niños. La palabra menospreciar, que significa pensar en contra o desestimar, tener en menos o despreciar. No lo hagan. Mirad que no los menosprecien a estos pequeños. ¿Por qué? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hay una versión que lo dice así. Les digo que el cielo, sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre celestial. No solo los ama a los niños. Por eso la importancia
de que los niños los traigan para que sean entregados al Señor, para que Dios los guarde, para que Dios los cuide, para que Dios esté en todo momento. Y aquí hay algo interesante, los niños tienen ángeles que les guardan. Cuando se los entregas a Dios, la Biblia lo expresa. Hay ángeles, mirad que no los menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, pareciera ser que Dios les asigna un ángel a cada niño. Por eso es la importancia de traerlo para que se los entregue a Dios, para que Dios en su gracia lo guarde, lo cuide. Y hay un ángel, hay ángeles que les guardan. Dios mismo les asigna a los ángeles. Hay un cuidado de parte de Dios. Y ahí veo el amor de Dios, que es bien amoroso. Bien amoroso. Cuando ve que alguien trae un niño, y ahí ese es el punto. Cuando Jesús expresa esto es porque Él ora. Venían los niños a Él, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis. No se los impidan, déjenlos. Y no solo lo muestra, y aquí como que agrega algo el Señor. Tengan cuidado, porque hay ángeles que les guardan, que les cuidan, que están al pendiente de ellos. No solo el Señor, fíjense lo que hace el Señor. Quita la barrera, había una obstrucción ahí para que los niños no llegaran a Él, y le dicen, hey, déjenlos venir. Y le agrega, déjenlos venir, y aparte, y hay ángeles. Los ángeles. Entonces es de tener cuidado. Por eso la importancia de que siempre los pequeños tráiganlos para que tengan esa bendición del Señor, que Dios los guarde. El que tú dispongas tu corazón a que oren por tus niños en el nombre de Jesús, es una bendición para tu bebé, para tu niño, para tu niña. Y más hoy en día, como está la maldad. Y hay ángeles, la Biblia lo afirma. Vamos por favor a Marcos 13:32. Pero otro versículo que habla en relación a los ángeles, pero en aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Nuevamente aquí el Señor afirmando la existencia de los ángeles en el cielo. ¿Sabe? Hay ángeles en el cielo sirviendo a Dios y hay ángeles en la tierra sirviendo al mismo Dios. Este versículo nos enseña también en relación a los ángeles que tienen un conocimiento limitado. No conocen, por ejemplo, cuándo será la venida de nuestro Señor. Nadie, ni el Hijo, sino el Padre. Así que los ángeles, la Biblia afirma que existen, que son reales, que hay en el cielo y que hay en la tierra, que guardan a los niños. Vamos por favor a Mateo capítulo 26. Mateo 26, 52. Está hablando nuestro Señor. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
¿Acaso piensas que no puedo orar ahora, en este instante, en este mismo momento, en esta misma situación que voy a atravesar? ¿Crees que no puedo orarle a mi Padre? Ahora, aquí hay algo interesante. Los ángeles, vemos aquí que Jesús iba a orar al Padre y el Padre, y que Él no me daría, están bajo la autoridad de Dios, a la orden de Dios, a la instrucción de Dios. Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. La legión, la palabra legión, un término romano, algunos dicen que 3,000, otros que 6,000, cada legión. Si fueran 3,000 por 12 son 36,000 ángeles. Y si fueran 12, si fueran 6,000, serían 72,000 ángeles. Jesús podía pedir a su Padre ángeles para que lo guardaran, para que le ayudaran, para que lo cuidaran, para que estuvieran ahí. Pero no lo hizo. Decidió seguir adelante con su plan, haciendo la voluntad de su Padre para cumplir el propósito por el cual había venido, a derramar su sangre preciosa para limpiar el pecado de todo aquel que se arrepiente. ¿Crees que no lo puedo hacer? Sí, sí puedo orar. Y ahí vemos el amor del Señor también. Así que, hermanos, la Biblia afirma que existen, que sí los hay, y también afirma que hubiesen estado a la orden de Dios. Me clamó mi hijo. Hermanos, ¿de cuántas cosas nos ha librado el Señor por medio de los ángeles? Es maravilloso, es hermoso ver cómo es que Dios creó ángeles para cuidar de ti, para cuidar de mí, para que esté al pendiente, guardándote, estando ahí. Vamos a ver también, no solo vienen en las Escrituras, la Biblia nos enseña que fueron seres creados, es decir, que no son creados por Dios, pero no, y aunque están al resguardo de los hijos de Dios, pues no debemos de adorarlos. Vamos a Colosenses, por favor, 1:16, hablando en relación a que han sido creados también, son criaturas, creados de Dios. ...16 dice, porque en Él, Colosenses 1:16, porque en Él, en quien en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en ¿dónde? En los cielos y las que hay en la tierra. Y observemos qué hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Hay muchas cosas que no vemos, pero hay cosas que Dios creó y que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que tanto los serafines como los querubines, los arcángeles, los ángeles fueron seres creados por Dios. Tienen un origen, tienen un principio, y ese principio y origen es Dios. Dios en su voluntad los creó, los hizo de forma diferente, de forma distinta. Bueno, así lo quiso el Señor. Y vamos a ver un poquito en relación a cuando Dios creó. Ezequiel 28. Creación tiene que ver con crear, producir de la nada. Ezequiel 28:13.
Este pasaje, su significado primario habla en relación al rey de Tiro. Y su significado secundario también habla en relación a Satanás. Antes de ser Satanás, ¿quién era? Vamos al verso 13. Ezequiel 28:13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Desde luego ahí no se refiere a ti, al rey de Tiro. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. ¿Cuándo? En el día de tu creación. Observe todo lo que había preparado Dios antes de haber creado a Satanás. En ese tiempo, querubín era hermoso, precioso. Todo lo que tenía. Y no lo apreció, al contrario, se llenó de orgullo su corazón y quiso ser igual a Dios, por lo cual Dios lo desterró. Pero incluso vemos aquí que Dios, la Biblia describe la creación de un querubín. Hay gente que cree en Satanás, sí, ciertamente es un ser espiritual, ya no es un querubín, ahora es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Ya no es hermoso, ahora es espanto, dice el libro de Ezequiel. Pero fue creado, tuvo un principio. Y en un principio era recto, era íntegro, en un principio. Así que vemos que son seres creados. El mismo diablo fue un ser creado. Y todos los demás son seres espirituales. Imagínense, aquí veo el amor de Dios en cada punto, no solo en la forma en que la Biblia lo describe, cómo el Señor lo describe, cómo es que la Biblia enseña que fueron creados. Hay gente que lo adora, simula un ángel y lo adora, pues el mismo diablo es un ser creado de maldad, lleno de maldad. Son seres espirituales. Qué bueno que son seres espirituales y Dios no permitió que se manifestaran de forma visible. Imagínense que Dios permitiera por una hora que nos dejara ver todo lo que hay en los espíritus, el mismo diablo. No, sería terrible. De hecho, tan es así que allá en Apocalipsis habla de los demonios y habla de sus aspectos. Imagínense que el Señor permitiera verlos. Sería algo espantoso. Y ahí veo que Dios es amoroso, en no dejarnos ver a nosotros, ver todo lo que existe de maldad, hablando de la lucha que hay espiritual. Vamos a Hebreos 1:14, donde afirma que son espíritus. Y un espíritu no se puede ver, aunque hay porciones en la Biblia que tomaron forma de hombre. Si no, imagínense si Dios permitiera que los viéramos, no, hombre, le diera un miedazo cada vez que fueras a dormir. En un solo cuarto estarían todos durmiendo. Mamá, ya vi un... Si así
Que luego que se nos sube el muerto. Al muerto son demonios que sientes, quieres gritar, quieres hablar y no puedes. Imagínense. Dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No son todos espíritus. Espíritus no los puedes ver. A un ángel no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Son espíritus. Aquel que diga, es que vi un ángel. ¿Y de qué forma? No, es que tenía alas. No. Si Dios permitiera que viéramos un ángel, a la forma en que lo vemos en la Biblia sería en una forma humana, pero no en el aspecto en el que creemos nosotros que podemos ver lo espiritual. No podemos, son espíritus. Un espíritu nunca lo vas a poder ver, por lo mismo que así lo describe la Biblia, que ese espíritu es algo invisible, que Dios lo creó, pero que ahí está. Y que la Biblia afirma su existencia. Las veces que se llegaron a mostrar, lo vemos en la vida de Abraham, en la vida de Lot, y por ahí hay otros pasajes, pero se mostraron en forma de hombre. Incluso tuvieron hasta hambre y le entraron al cabrito, a la comida. Y me llama la atención este versículo. Desde hace mucho me llamó la atención. Dice, no son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores. La palabra ministrador viene de la palabra griega leitórgicos, que tiene que ver con litúrgico, funcional públicamente, beneficio y servicio. Y litúrgico quiere decir que sirven en el orden y en la forma en que se realizan las ceremonias de culto a Dios. Es decir, que hacen exactamente lo que Dios les pide en el servicio. Ministradores. Es decir, que no tienen la libertad de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Ellos tienen voluntad, tienen inteligencia, pero cuando se trata de servir a los que serán herederos de la salvación, son servidores, pero sirven bajo la instrucción y la encomienda de Dios, ni más ni menos. Y me llamó la atención esta palabra administrador, de la palabra griega, les mencionaba, litúrgicos, de algo de liturgia, que sirven exactamente en el orden y en la forma. Y eso es algo hermoso. No hacen más, ni hacen únicamente lo que Dios les manda, como Dios se los manda, como Dios se los pide. Mandaba un mensaje el Señor por un ángel, no le añadían letra ni le quitaban, únicamente hacían lo que Dios les pedía. Y eso es algo hermoso de los ángeles, que están sujetos a su Dios, sujetos a su Creador, sirviéndole, tal como a Dios le agrada y en el orden que a Dios le agrada, en una forma de ceremonia a su Dios. Eso me parece hermoso de parte de los ángeles, ministradores, enviados, de la palabra griega apostelo,
poner aparte, enviar, en una misión, mandar. Escuche bien lo que dice, significa esto. Ministradores enviados. Hay ángeles exclusivamente enviados. Enviados. Poner aparte significa enviados, enviar en una misión. Para servicio. La palabra servicio quiere decir ayudar o atender. Y están al servicio de Dios a favor de los que van a heredar la salvación. Y aquí viene algo interesante. El único que es omnisciente, ¿quién es? Los ángeles no. Y Dios sabe quién, en su omnisciencia, quién le va a recibir. Así que están a la orden de Dios, a la instrucción de Dios. En este instante hay ángeles enviados por Dios para aquellos que van a heredar el reino de Dios, que van a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Por eso están a la orden, al servicio de Dios, al llamado de Dios. Dios los envía a ver una misión, voy a mandar. Y está interesante este versículo, porque son enviados para servicio. Antes de que tú llegaras aquí a conocer de Dios, Dios obró por medio de los ángeles. Y vamos a verlo a la luz de la Biblia. La palabra enviados para servicio a favor, en beneficio de los que serán. La palabra serán, ¿en qué tiempo está? El tiempo futuro. Serán herederos de la salvación. La salvación, de la palabra griega sotería, que significa rescate, salvar, liberación, libertad. Hay dos versiones, observe lo que dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes. Solo son sirvientes. ¿De quién? De Dios. ¿A favor de quién? De los que van a heredar la salvación. Pero bajo la dirección, bajo la instrucción, bajo el mandato de Dios, de su Creador. Así que, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 10. Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo dice? Cornelio. Centurión de la compañía llamada la italiana. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué hacía? Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ¿qué? Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Cornelio, verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 6, posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Después dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado. ¿Cornelio era salvo? No era salvo. Él no era salvo, no tenía a Dios, no sabía, no tenía a Jesús en su corazón. ¿Y por qué Dios le envió a un ángel? ¿Cuándo es que fue cristiano Cornelio? Cuando le fue predicado el evangelio por Pedro. Dice la Biblia que entró el Espíritu en ellos también. Y fueron de los primeros gentiles que recibieron a Cristo. Y fueron bautizados. Así que vemos aquí que los ángeles están al servicio de los que van a heredar el reino de Dios. Y eso, el único que lo sabe, que lo conoce, es Dios. Amén. El ángel no vino nada más porque, no. ¿Quién lo envió? Lo envió Dios. Le mandó y así Dios seguirá enviando a sus ángeles. Él sabe, no es que Dios lo haya escogido a Cornelio, no, Dios en su omnisciencia, Él sabía que iba a creer en Él, y ahí vemos los ángeles. No solo a los que van a heredar el reino de Dios, sino a los que ya le pertenecemos a Dios, pero eso es más adelante. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 18. Génesis 18, verso 1. Aquí en la historia de Abraham observamos también cuando vinieron, porque traían juicio para Sodoma y Gomorra. Dice el verso 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Verso 2. Abraham, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 ¿qué? Varones. Cuando se llegaron a presentar los ángeles, se presentaron en forma de varón, de hombres, que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Verso 4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Son espíritu, pero también en algunas ocasiones se mostraron de forma visible y en forma de varón. Y eso lo vemos en la vida de Abraham, en el tiempo de Abraham. Y vaya que le pegaron a la comida, se dieron un festín ahí.
Y lo sigue expresando la escritura en el verso 6 y más adelante. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa, ¿qué? A prepararlo. Lo ha de haber hecho barbacoas y unas comaleadas, ¿no? Le pegaron. Así que vemos, cuando se llegaron a aparecer los ángeles, fueron de forma humana y de forma de varón. No, es que yo vi un ángel y tenía 5 alas y lo vi y se paseaba en mi habitación y no. O traes algo, te pasaste de dosis. No, eso, puras locuras. O lo vi, iba en la playa, o pastor, vi un ángel, iba de viaje y en las nubes no, espérate. Ahí vemos en la Biblia, vamos al capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. También Lot los pudo ver. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis. Y levaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y sigue la historia. Así que vemos en la escritura que aunque son espíritus, se llegaron a mostrar. Desde luego debió haber sido Dios quien dijo, ¿sabes qué? Muéstrense. Y ahí se mostraron. Otra de las cosas que vemos en los ángeles y en este tipo de seres angelicales es que son seres poderosos. Son seres poderosos. Y vamos por favor, al Salmo 103. Dios los hizo con poder, con mucha capacidad. Salmo 103, verso 20. Dice, ¿bendecid a quién? A Jehová. ¿Vosotros quién? Sus ángeles. Le rinden adoración a Dios. Vosotros sus ángeles, ¿cómo son ellos? Poderosos en fortaleza. Son poderosos. Más de lo que nos podamos imaginar, que ejecutáis su palabra, son obedientes. No solo alaban a Dios en la forma de la palabra bendecir, de alabar, de glorificar, de honrar a Dios, sino son poderosos en fortaleza y ejecutan la palabra de Dios tal como Dios lo manda. Obedeciendo, dice, obedeciendo a la voz de su precepto. Fíjense, los ángeles nos están ahí a la orden del Señor. Sí, mi Señor. No, luego voy, Señor. Manda al otro ángel, Señor. No, sí, Señor. ¿No les parece bonito? A mí me parece bonito. ¿Cómo es que están a la orden de su Creador? Y hablando en relación a este punto de que son seres poderosos, vamos al libro de Daniel. Aquí vemos un ejemplo del poder que tienen.
Los ángeles, los arcángeles, están involucrados en las batallas del reino espiritual. Hay una lucha espiritual en todo tiempo. Y aquí vemos un claro ejemplo en Daniel capítulo 10, verso 10. Ya vimos que son poderosos, ya vimos que alaban a Dios, ya vimos que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y aquí nos muestra un poco la Escritura cómo son en su lucha espiritual. A ver, denle lectura al verso 10, hermanos, por favor, todos. Y me dijo, está hablando Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Escuche bien lo que dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido, ¿qué? Enviado. Observe aquí, es decir, que no solo son enviados para los que van a heredar el Dios o la salvación, sino que son enviados a los que ya son de la salvación, a los que ya son salvos, a los que ya son hijos. Porque a ti he sido enviado ahora. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, escuche bien, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de ¿quién? De tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, yo he sido enviado, yo he sido comisionado por Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Vamos al verso 13 y aquí viene algo bueno. Mas el príncipe del reino de ¿qué? Aquí hace una referencia a Satanás. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. No está hablando del humanamente. No sería un obstáculo, un humano para el ángel. Hace una referencia a Satanás. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y da referencia de que Miguel, ¿quién es Miguel? Que es un ser poderoso, que fue quien le abrió camino. Ahora aquí viene algo interesante. Esto hace una referencia al poder de los arcángeles. Aquí Miguel hace una referencia que es un arcángel, ahorita lo vamos a ver. Y como arcángel tiene un poder asignado por Dios. Por eso la Biblia dice allá en primera los Tesalonicenses 4:16, y con voz de ¿qué? Arcángel, porque cuando el arcángel viene, las huestes espirituales de maldad es decir, que son seres poderosos. Y hablando del arcángel Miguel, es un ser poderoso. Dios así lo hizo. Y quedé allí con los reyes de Persia. Vamos a ver un poco de este poder, del poder del arcángel Miguel. En el verso 21, volvemos a Daniel 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito. Le está hablando el ángel a Daniel. Lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno
ninguno me ayuda. Contra ellos, contra las huestes espirituales de maldad. ¿Sino quién? Miguel, vuestro príncipe. Ahora aquí viene algo bueno. Hay una versión que lo dice así. Mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. ¿Por qué lo expresa así el Señor? ¿Por qué Daniel, cuando fue inspirado por Dios, escribió de la siguiente manera: el espíritu príncipe de ustedes? La nueva Biblia de las Américas lo dice así. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas. No hay nadie que se mantenga a mi lado firme contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Son seres poderosos. Vamos a Judas, por favor. Verso 9. Y aquí vemos un poquito el calibre del arcángel Miguel. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿qué hacía? ¿Contendía con quién? No, no es cualquier cosa. ¿Quién puede hacer de nosotros esto? Sí. No, habla de una lucha espiritual que hubo. Pero ¿sabes qué? Al final dice: el Señor te reprenda. Contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Eso nadie se dio cuenta, nadie lo vio. Judas escribió, dirigido por el Espíritu Santo, esta porción, porque son seres espirituales. Dice: no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Cosas interesantes en los ángeles, hermano. Amén. Es bueno que tengas bases. Si te preguntan: oye, ¿crees en los ángeles? ¿Qué le vas a decir? Sí creo en los ángeles, en los arcángeles, en los querubines, en los serafines. Sé que la Biblia habla de eso, Jesús habló de eso, que guardan a los niños, vienen la palabra, fueron seres creados, son seres espirituales, están al servicio de Dios, son seres poderosos y tienen rangos. Es bueno que defiendas, eso es doctrina. La doctrina de los ángeles, defender tu postura según lo que dice la palabra, con los versículos mencionados. Por eso te invito a que la siguiente traigas una libretita para que apuntes los puntos principales con sus respectivos versículos, y que Dios te bendiga en cada una de las doctrinas. Amén. ¿Qué creen? No es todo, todavía hay cosas que hablar sobre el tema. Vamos a hacer un poquito más tranquilón y con algunos ejemplos. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias porque eres amoroso, y gracias, Padre Celestial, porque los ángeles, Señor, pues son seres que están a tu servicio, Señor, que están a la voz de tu palabra, obedeciendo tal como usted los manda, Señor. Y gracias, Señor, porque en el cristiano, en el pueblo de Dios, vemos a la luz de tu escritura cómo es que enviabas ángeles, Señor, y te agradecemos porque eres amoroso y de esa forma nos muestras cuánto nos quieres, Señor, cuánto nos amas, de tal manera, Señor, que pues hay ángeles siempre al pendiente de tus hijos, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, dale bases bíblicas, convicción de lo que crees, Señor, pero no solo conocimiento, Señor, sino que reafirme esa fe en lo que ha creído, Señor. Bendícenos a todos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo.